Bueno, pues continuamos aquí en Radio Diversidad con este día especial dedicado al libro y dedicado sobre todo, más que al libro, a todas esas personas que han escrito libros y que tienen muchas cosas que decir en esos libros. Y bueno, conmigo, yo he tenido la suerte que conmigo está María Jesús Álava Reyes. Y ahí la tenemos. Buenos días, María Jesús. Muy buenos días, Ana. Encantada de estar con todos vosotros. Bueno, el placer es mío y puedo decir que es por dos cosas. Primero, porque eres una gran escritora, que ahora vamos a hablar de tu libro, ya el número 19. Y por otro lado, porque bueno, eres un referente dentro del mundo de la psicología. Aquí estamos en la sede del Hospital de Día Lachman, que nos deja las instalaciones a Radio La Barandilla y a la Asociación La Barandilla. Y por tanto, bueno, estamos muy vinculados con la salud mental y para mí es un honor que estés este ratito con nosotros porque, como digo, eres un referente dentro del mundo de la psicología. Vamos a poner primero una foto de tu libro, Que nadie manipule tus emociones. No sé si... Mira, Tony. Y después vamos a ver un trocito de vídeo, porque tuve la suerte, bueno, ahí tenemos la foto de este libro, Que nadie manipule tus emociones. Fue una presentación preciosa, además estuviste con Antonio San José, con María Quintín, bueno, con un montón de gente que te acompañó, aparte de todo que estaba súper lleno, y fue el 27 de febrero. Y bueno, y aparte, acabaste de una forma espectacular. Tenemos un trocito de vídeo que vamos a verlo. Muy bien. Lo voy a matar a... Mejor manera de terminar una presentación así, con esa alegría, con ese empuje y sobre todo, pues bueno, con esas ganas de hacer, ¿no? Cuéntanos. Es que, Ana, fíjate, yo creo que las presentaciones de los libros a veces son como muy serias, ¿no? Y las personas piensan que tiene que ser todo ahí, bueno, pues lees un trocito del libro, cuentas y tal, cuando en realidad la presentación del libro, yo siempre digo que yo escribo los libros por las presentaciones porque me lo paso muy bien, porque es un momento fantástico de conexión con los lectores, ¿no? Y donde desde la psicología, fíjate, en un libro como este, Que nadie manipule tus emociones, con un título difícil, ¿no? A mí me hubiera gustado haber puesto otro título más suave, pero la realidad es que yo quería contar un poco las reflexiones de toda una vida dedicada a la psicología y la preocupación que tenemos, tú lo sabes muy bien, desde la psicología en lo fácil que es manipular las emociones. Pero quería terminar siempre con un mensaje, digamos, de esperanza y de alegría, ¿no? Y decir, bueno, que a pesar de todo depende de nosotros, depende que no nos dejemos manipular, depende que podamos conseguir superar esas, frustraciones que a veces puedes tener, esos desengaños en la vida y que utilices la mente a tu favor. Y en esto es algo que siempre insistimos. La realidad no la puedes cambiar, pero la forma en la que la vives, sí. La verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo y efectivamente que yo creo que si desde la parte profesional y más humana se da este tipo de mensajes, yo creo que ayudan a mucha gente a ver las cosas de otra forma, un poco por todo lo que cuentas en tu libro, pero como tú dices, en esas presentaciones donde lo das todo y donde dices, venga, es como que el sentimiento tiene que llegar a todo el mundo y yo creo que que ahí lo bordas, porque realmente ahí nos levantamos
empezamos todos y acabamos todos diciendo qué bien, qué a gusto me voy después de, como tú dices, en la vida hay adversidades y tú cuentas en este libro, Que nadie manipule tus emociones, que realmente, bueno, pues las adversidades existen y nos contabas un poco también tu vida, que eso ha sido nuevo, ¿no? En este libro. Sí. Sí, Ana, yo pienso que este va a ser mi último libro y por Bueno, no puede eso, ser. sí, 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 de verdad, y por eso me parecía que tenía que hacer un guiño al lector, ¿no? Porque muchas veces te preguntan, oye, ¿y los psicólogos os aplicáis también vuestras propias teorías, todo lo que nos contáis y tal? Bueno, yo he intentado, me parecía que era como una deuda, y he intentado contar cómo en los peores momentos de mi vida, yo me he aplicado todas las técnicas y los recursos que nos proporciona la psicología y cómo para mí ha sido un baluarte esencial. Es decir, la psicología realmente cambió mi vida, la cambió evidentemente a mejor y me ha provocado, bueno, pues la felicidad de poder vivir la vida en todos sus momentos, ¿no? Y en momentos a veces muy, muy complicados, pero poderla vivir sabiendo que puedes salir adelante, que todas las dificultades y todas las experiencias difíciles están llenas de enseñanzas y que lo importante es que las vayamos interiorizando, es decir, que poquito a poco cada vez nos vayamos haciendo más sabios en nuestra vida, suframos menos, por lo menos suframos menos inútilmente y saquemos lo mejor que llevamos dentro, que es lo importante. Sabiendo que habrá muchísimas personas que te decepcionarán, que te fallarán, que habrá momentos y circunstancias de la vida en los que dices, hombre, esto no es justo, pero cuando las afrontas desde la verdad y las afrontas con equilibrio emocional y con bienestar y sabiendo que estás ofreciendo lo mejor que tienes dentro, te resulta infinitamente más fácil. Es más, disfrutas y yo siempre digo que no se nos puede pasar un día sin que hayamos disfrutado de la vida y que lo hayamos experimentado, ¿no? Porque entonces tendríamos una vida no vivida y eso sí que sería un auténtico drama. Oye, María Jesús, tú nos contabas en esa presentación, pues bueno, y como estás diciendo ahora, que tuviste, bueno, pues lo pasaste mal por cuestiones físicas. Quizá ese aprendizaje te llevó un poco a querer ser y a querer meterte más en la psicología y ser la psicóloga que eres hoy. Sí, cuando tienes experiencias a veces difíciles, ¿no? Yo contaba como a los 7 años, pues me rompí justo una pierna, el fémur, justo antes de hacer la primera comunión y aquello fue complicado. Bueno, me tuvieron que operar, me escayolaron. Estuve casi un año prácticamente escayolada en la cama con diferentes intervenciones. Fue un poco mala suerte por parte de los tratamientos que recibí y tal. Pero como esa experiencia, una niña de 7 años muy inquieta, de repente todo un año escayolada, escayolada desde la punta del pie hasta debajo de las axilas, en la cama o con la pierna colgada y tal, pues eso te da mucha vida, ¿no? Es decir, te hace reflexionar mucho, te hace parar y te hace decir, bueno, a ver, me pierdo un año de colegio, pero sin embargo gano un año de experiencias, ¿no? De ver cómo actúan las personas adultas, las personas que están alrededor, qué es lo que puedes hacer, cómo no te sirve de nada revelarte en ese momento, cómo lo tienes que intentar vivir lo mejor posible. Yo creo que te da una sensibilidad especial, una experiencia que yo siempre digo que fue muy rica en mi vida y sin duda eso te crea al final esa especie de pozo de decir, oye, ¿cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo ayudar a las personas cuando se sientan mal? Pero cuando se sientan mal emocionalmente, porque yo me di cuenta que tú puedes estar mal físicamente. Oye, pues te rompes algo, bueno, más o menos te lo terminan arreglando, pero si estás mal emocionalmente, por mucho que la vida incluso te esté favoreciendo, la verdad es que estás sufriendo lo que no está en los escritos. Y ahí dije, a ver, ¿cómo podemos hacer para vivir la vida lo mejor posible y para poder ayudar, dándome cuenta que cuando ayudas es una de las principales fuentes de felicidad y de bienestar? En tu libro de Que nadie manipule tus emociones haces algunas reflexiones y a hilo de esto que estás contando, que tenías 7 años, eras muy una niña muy Sí. pequeña, ¿no? Y esta experiencia que viviste, y aquí leo algo que no sé si que me puedes aportar tú. Mi experiencia como psicóloga me ha demostrado que el niño escucha, observa y en general comunica bien.
En cambio, el adolescente ni escucha, ni observa, ni comunica. Solo trata de imponer su realidad o su visión de la vida. El problema fundamental es que muchos adultos actúan como si aún fuesen adolescentes. Son incapaces de escuchar con calma, analizar con rigor y actuar con la madurez y respeto que cabría esperar por su edad. Tú pasaste por una edad, como dices, 7 años, muy, muy joven. Aquí has plasmado esto y a lo largo de tu vida seguro que como psicóloga has visto pues muchos jóvenes, muchos niños y ahora, y te quiero preguntar por eso, también estamos hablando de todo lo que están sufriendo los jóvenes. Bien. ¿Cómo podemos arreglar todo esto? Y como aquí dices, partes, los adultos tenemos esa responsabilidad. ¿Cómo lo ves tú todo esto? Cuando tú también Claro, has tú pasado fíjate. por ese momento malo. Sí, yo te decía, ¿no? Que los niños en general escuchan y observan muy bien. Tú tienes un bebé, por ejemplo, que se pasa el día observando y actúa con una inteligencia emocional enorme, ¿no? El adolescente, bueno, llega en ese momento que lo que quiere es imponer su criterio, entonces no escucha, chilla, se enfrenta con el mundo, está en una etapa que es normal y la tiene que pasar. Pero hay muchos jóvenes y muchos adolescentes hoy en día, fíjate, que lo están pasando fatal y que eso nos demuestra que hemos fracasado en la educación de las nuevas generaciones, que no les hemos preparado para la vida. Es decir, que ante las primeras dificultades que han tenido, se hunden, se vienen abajo. Les hemos ido quitando todas las piedrecitas del camino bueno, cuando tú no afrontas una realidad, llega un momento que tarde o temprano tienes que enfrentarte a ella. Lo malo es cuando te enfrentas prácticamente sin ningún recurso. Y muchos adultos, y esto también es muy preocupante, a veces ves que actúan como si fueran adolescentes. Es decir, de repente se enfadan por todo, piensan que tienen todos los derechos, la gente le tiene que dar todo y tú dices, pero bueno, se quedaron en la adolescencia, no han pasado de alguna manera esa madurez, ¿no? Esto ahora es muy significativo. Es decir, hay muchos adultos sobre todo que se han quedado en el consumir, en el intentar alcanzar determinados éxitos, lo que para cada uno es un éxito, y sin embargo te das cuenta que no están viviendo la vida con la madurez que se les presupone en la etapa vital que tienen. Pero más que los adultos, que por supuesto nos preocupan y les tenemos que ayudar, sí que me preocupan mucho como psicóloga estas nuevas generaciones que les hemos impedido que realmente tengan recursos para la vida y cómo se te están hundiendo. Tú lo sabes muy bien, Ana. Es decir, nunca hemos tenido tantos adolescentes y tantos jóvenes en la consulta. Ahora mismo es el espacio mayoritario que nos vienen las consultas de psicología, pero tantos adolescentes con autolesiones, con pensamientos suicidas, con ideas de que la vida no merece la pena, jóvenes que te dicen que no tiene nada sentido, que no ven el futuro. Bueno, eso implica que les hemos fallado y lo primero que tenemos que hacer es intentar de verdad cogerles la mano y decirles, a ver, os habéis perdido una parte importante de la vida. Vamos a intentar poco a poco descubrirla. Vamos a intentar poquito a poco descubrir todo lo que puedes hacer a pesar de las circunstancias que estés viviendo. ¿Cómo tienes el timón de tu vida? ¿Cómo no puedes renunciar a ello? ¿Cómo las dificultades se pueden superar y además te van a hacer pues una persona más sabia con más recursos? Esto afortunadamente se puede conseguir, lo que pasa es que hay que trabajar mucho con ellos. Afortunadamente ahora los adolescentes y los jóvenes sí que están mucho más abiertos a estos aprendizajes, nos vienen a las consultas de psicología pues esperando que realmente les podamos ayudar, es mucho lo que podemos hacer, pero fíjate, Ana, que a veces tenemos que volver a empezar con los padres de estos jóvenes y adolescentes, que son los que están como muy perdidos ante una realidad que les ha sobrepasado de alguna manera. Sí, también mira, otra de las reflexiones que haces, que dices que el miedo es tu peor enemigo. Genera inseguridad y vulnerabilidad. El miedo se combate con decisión y determinación, sin dar un paso atrás y confiando en ti cuando te cuesta confiar. Un poco, yo creo que también ese miedo que tanto los jóvenes como los adultos, ¿no? Que a veces tenemos unos miedos irracionales porque pensamos que todo lo peor te va a ocurrir, luego resulta que a lo mejor no ocurre, pero te adelantas y eso quizá te hace también pararte, ¿no? Sin duda, no podemos vivir con miedo, ¿no? Es decir, el miedo realmente nos para, nos bloquea, hace que nuestros pensamientos se vuelvan como muy irracionales, nos impide vivir de alguna manera. Es verdad que las nuevas generaciones y muchos adultos están llenos de miedos y yo siempre insisto un poco en que el miedo se combate afrontándolo, no evitándolo. Hay muchas personas que de repente te dicen, mira, no voy bien en los estudios, casi que voy a cambiar de carrera o lo dejo o algo esto o me cambio de trabajo y tú dices, no, no, no.
Es decir, cuando estás mal, cuando tienes miedo a lo que sea, un miedo muy importante en estos momentos que experimentan muchas personas es el miedo a la soledad. Lo que tenemos que hacer es ver cómo lo afrontas. Y cómo lo afrontas primero diciendo, emocionalmente estoy débil, voy a fortalecerme, voy a coger confianza, voy a volver a subir autoestima, voy a ponerme con un buen estado de ánimo. Y en esos momentos es cuando tengo todas las posibilidades de superar esos miedos, de nuevo incorporar muchos aprendizajes a nuestra vida y darnos cuenta que quien se arruga realmente no avanza, todo lo contrario, cada vez se va empequeñeciendo más. De verdad, tenemos que afrontar esos miedos y ese miedo a la soledad, ese miedo a las relaciones. Tú fíjate que en las nuevas generaciones están conectados con el mundo mundial a través de las nuevas tecnologías y a veces, sin embargo, les da miedo relacionarse y tienen un miedo, una fobia social enorme. Entonces dices, bueno, vamos a darles recursos, vamos a hacer que vuelvan a creer cada persona que cree en sí misma para poder dar ese paso, que se dé cuenta que puede tener éxito y a partir de ahí volver a coger confianza. Qué buena enseñanza. Eh, Dime, 19 libros, has escrito 19 libros. Bueno, no sé los escritores que sois tan extraordinarios, decís que el último es el mejor, pero de esos 19 libros tú te quedas con alguno concreto, aunque me imagino que todos han salido de ti, todos han salido de tus vivencias y de todo lo que ha pasado por tantos años en tus consultas y de tu cabeza, lógicamente. Dime, ¿te quedarías con alguno en especial o este último tú crees que es el tuyo? A ver, en general a la gente el que más le gusta es La inutilidad del sufrimiento, porque bueno, es un libro que en España lleva más de 500.000 ejemplares y sobre todo es un libro que yo creo que a la gente le ha resultado muy útil, ¿no? Se han dado cuenta cómo la mayoría de las veces que sufrimos, a veces es un sufrimiento inútil, que es imposible no sufrir cuando se te muere un ser querido, cuando tienes una catástrofe, pero la mayoría de las veces sufrimos pues porque nuestro hijo adolescente no nos escucha, porque a nuestra pareja le ocurre no sé qué, cosas que podemos afrontar de otra manera. Sin duda es un libro que ha sido muy importante en mi carrera. Pero yo te diría, libros como Emociones que hieren, a mí me parecen que son cruciales porque al final la mayoría de las dificultades que tenemos son problemas de comunicación y de relación. Y en este libro es donde digo cómo pasar de las tensiones inútiles a las relaciones inteligentes, cómo conseguir decir que no cuando tenemos que hacerlo, cómo decir un sí a la vida, cómo no caer en provocaciones, cómo mejorar nuestra empatía, nuestra asertividad, nuestra confianza, nuestra seguridad. Pero este último es verdad que es el más especial. Pero es el más especial, fíjate, Ana, es el que más me ha costado escribir. Es decir, el último mío era en 2020, 5 años, ¿no? Porque quería hacer precisamente eso, ¿no? Quería hacer un broche, no sé si de oro, pero sí un poquito dejar un legado diciendo, bueno, ¿qué es lo que me ha enseñado más la psicología? ¿Cuáles han sido las principales reflexiones? ¿Cómo veo a las personas en este momento? Que después del COVID todos sabemos que la gente está emocionalmente muchísimo peor, más irascible, más inquieta, menos esperanzada, menos motivada. ¿Y cómo podemos dar un mensaje, digamos, de ilusión al final? Y por eso yo, en este caso, me desnudaba y decía, bueno, oye, que yo también lo he pasado mal, que en determinadas circunstancias os cuento realmente lo que hice y cómo me funcionó, pero sobre todo, cómo podemos superar esta situación actual. Entonces, me dices, libros. Pues yo te diría, ¿no? También Ayuda a crecer fue un libro que a mí también me gustó mucho, pero yo me quedaría efectivamente con La inutilidad del sufrimiento, con Emociones que hieren, un libro que puso mucho impacto en nuestro trabajo que hacemos con las empresas es Trabajar sin sufrir y con este último, ¿no? Es decir, que nadie manipule tus emociones, porque si lo conseguimos, viviremos nuestra vida y lo viviremos desde la libertad y la plenitud, que eso es algo absolutamente impagable y donde también hago un guiño a cómo podemos trabajar y mejorar nuestra salud mental en estos momentos en los que tenemos el escaso honor de ser el país que más tranquilizantes y ansiolíticos consumimos de toda Europa y donde las bajas por salud mental representan más del 50% de las bajas totales que tenemos en este momento, con un asentismo que se ha duplicado en los últimos 5 años. La verdad que es un tema que es verdad que preocupa a nivel social, preocupa, también tiene que preocupar a la administración y a todos los estamentos sociales, pero sí que es verdad que eso hay que cuidarlo y hay que cuidarlo mucho. Por lo tanto, yo creo que tú sí que piensas que la literatura puede ayudar en ese proceso de autoconocimiento, ¿no? Mira, cuando los libros se hacen desde el rigor y desde la seriedad,
Yo siempre pienso que mis libros son más bien libros de ensayo, pero bueno, se ponen dentro del concepto de autoayuda, ¿no? Y muchas veces me preguntan, ¿los libros ayudan? Digo, cuando se están hechos con rigor, sí. Cuando además lo que están describiendo es tu cultura y no los típicos libros americanos que no tienen nada que ver con nuestra cultura y nuestra forma de ser, por supuesto que sí. Y cuando están hechos además desde la experiencia, no desde la teoría. Hay muchos libros que dices, pero bueno, pues esta persona no tiene ninguna experiencia para poderlo escribir, ¿no? A mí personalmente me ha sorprendido mucho la respuesta de los lectores. Es decir, yo todos los días recibo innumerables correos, cartas, llamadas de personas que me dicen, oye, ¿cómo determinado libro cambió su vida? Pero es verdad que después, detrás de un libro hay mucho esfuerzo si lo quieres hacer con rigor, si quieres que la gente realmente le sirva, si no es una especie de lucimiento del autor, sino que dices, a ver, yo lo llevo y lo escribo para unas personas que están ahí pero que son muy diferentes. Es decir, y quizá lo complicado es conseguir que la persona con un nivel intelectual, imagínate, altísimo, le sirva y no se aburra, y la persona con un nivel, digamos, más bajito o con un nivel educativo un poquito medio o más inferior, le pueda resultar también útil. Ese es un poco el gran secreto. Y el gran secreto es cuando tú lo haces basándote en la experiencia de lo que es la vida diaria. Los psicólogos tenemos la gran suerte de que vamos viendo con unos años de antelación las problemáticas que más se van produciendo y que se van a producir en nuestra sociedad. Cuando somos capaces de plasmarlas y decir, mira, esto es lo que ha funcionado a miles de personas que vienen a vernos, con las que trabajamos en nuestro día a día, bueno, te das cuenta que al final, efectivamente, para la gente sí que es útil. Para la gente que está, digamos, un poquito mal, regular, para la gente que está en un momento en el que dices, con esto puede ser suficiente. Hay otras personas, las que se encuentran muy mal emocionalmente, las que se encuentran muy hundidas, que sin duda lo que van a necesitar es ayuda profesional. Y hay un libro que puede abrir el camino, pero no puede sustituir la labor de un profesional de la psicología, de la psiquiatría, que tengamos que hacer en ese momento. Pero sin duda, a mí también tengo que reconocer que me fastidia mucho cuando a veces veo muchos libros que me parece que son pues para vender simplemente, pero que están hechos con mucha superficialidad, con ningún rigor y con unos objetivos poco nobles, digamos. Ortodoxos. Pues bueno, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. He leído varios libros tuyos y la verdad es que de todos te llevas algo. Que estando, como tú dices, en el nivel que estés, me da igual, momento emocional o momento profesional, pero yo creo que de todos te llevas algo. María Jesús Alabarreyes, Que nadie manipule tus emociones. Este libro de la esfera de los libros se puede encontrar en todos los sitios. Yo desde luego lo recomiendo desde aquí porque se lee muy bien, es entretenido, encima o tú lo haces muy ameno y yo creo bueno, que sales pensando y diciendo, oye, pues hay muchas cosas que yo a lo mejor puedo cambiar mirándolas simplemente desde otro prisma. Te doy la Y enhorabuena. claves. Ana, muchas gracias, pero sí quería insistir. Yo creo que Sí. ofrecemos claves para de alguna forma coger y decir cuáles son las personas que nos pueden manipular, ¿no? Esas personas que se sienten superiores, esas personas que mienten constantemente, las personas que no tienen empatía, que a veces dices, pero es posible que haya personas sin empatía. Claro que Hmm. las hay. Como hay personas con cero sensibilidad o como hay personas muy narcisistas que hacen de la mentira su forma de vida, que se creen siempre que además son personas que llegan a un momento que son capaces de engañarse a ellas mismas, pero que son personas que hacen una representación teatral. Entonces lo importante es saber, oye, hay una serie de perfiles, ¿cómo los podemos identificar y luego cómo podemos reaccionar? Creo que esa sería un poquito una de las aportaciones del libro. Pues me parece una aportación excelente y ya digo de la que mucha gente se puede beneficiar. Yo te quiero dar las gracias por haber pasado este ratito con nosotros, darte las gracias también por escribir también y por plasmar tantas cosas y que pueden ayudar a tanta gente. Y bueno, que has dicho que es el último libro, pero bueno, yo espero que tengas más proyectos, que seguro que encontrarás más temas para poder explorar en tus futuros libros o investigaciones o bueno, lo que sea. Yo creo que con la carrera tan importante y tan grande que llevas y con toda esa mochila que llevas, la verdad que tenemos que todavía escucharte mucho más.
Así que yo te invito desde aquí a otro programa donde nos hables de otros proyectos que seguro que en alguno estás pensando ya, ¿no? Sin duda, sin duda. Nosotros no paramos, somos un equipo, fíjate, entre el Centro de Psicología. ¿Cuántos psicólogos Pues mira, estáis? entre el Centro de Psicología, la Fundación, el Instituto de Bienestar, podemos ser en este momento unos 130 psicólogos, Fíjate. ¿no?, dentro del equipo, y tenemos un departamento de I+D muy potente y no paramos de hacer cosas, también en el mundo de la empresa, de las organizaciones, para intentar mejorarlo. O sea que en ese sentido ahí siempre estaremos. Y por cierto, Ana, quiero daros las gracias porque es verdad que una parte fundamental del equipo que siempre cuidamos mucho es la formación permanente, y vosotros nos habéis ayudado mucho en esa formación permanente. Estuvisteis con nosotros pues con todo el tema, por ejemplo, que tenemos ahora con adolescentes y jóvenes, con el tema de autolesiones, suicidios, intentos autolíticos, donde sois además un gran referente. Así que muchísimas gracias por colaborar con nosotros en esa formación continua, y sabes que siempre nos vais a tener a vuestro lado. Gracias de verdad por haberme invitado. Muchas gracias a ti y espero bueno, que 500.000, no, que haya alguno más, con que nadie manipule tus emociones y nada, que a ver si nos vemos prontito. Muchísimas gracias y Que sea te así, doy la Ana. enhorabuena. Un abrazo muy grande. Un Muchas abrazo, gracias. gracias a ti. Adiós, adiós. Adiós. Bridor. Somos una empresa familiar con más de 25 años de experiencia, expertos en venta, distribución y comercialización de puertas, tarimas, armarios, así como la fabricación e instalación de nuestros trabajos a medida para viviendas. Disponemos de un gran stock de casonetos y puertas acorazadas, con sedes en Madrid y Alicante. Encuéntranos en Madrid, en calle Ávila 9 y calle Bañeza 10. Ofrecemos asesoramiento personalizado sin compromiso. Contáctanos en Instagram, @Bridor, en bridor.com o en el 910 568 946. Haz realidad tus sueños con Bridor.